Hola comunidad INEJUC, estamos en nuestro programa Radio INEJUC y con relación a los días jueves que se refiere a elaboración de demandas con Víctor Lavín. Debo comentar que este programa es grabado porque estamos en Semana Santa y el programa del martes pues hubo poca participación, seguramente porque estábamos todos en receso y consideramos que el día de hoy valdría la pena también hacerlo grabado para que nada más lo escuchen y no les quitemos la oportunidad de su descanso. Entonces, el tema que también quiero comentar que la semana anterior pues no hubo el programa por causas no inimputables al INEJUC debido a ciertas cuestiones que hubo pendientes por realizar. Pero el día que de hoy jueves ya tenemos, empezando el mes de abril, continuar con esta plática sobre los alegatos que hemos venido realizando en esta etapa. Yo considero que ya la semana que entra pudiéramos dar por concluido esta primera introducción sobre los alegatos. Pero como siempre es importante que ustedes participen en nuestro programa porque cuando hay mayor participación, pues se distribuye más el programa y hay más gente que puede escucharlo y pues aprender un poquito más de nuestros invitados que tenemos en el programa. Y también en este programa de los jueves es importante que también ustedes platiquen, comenten y que nos envíen una demanda para que podamos hacer observaciones respecto de estos temas. Y es que me quedé pensando porque sí hay un abogado que me pidió que revisara su demanda y no lo he hecho. Así es que tengo que acordarme para poder hacer esa revisión de la demanda. Pero de cualquier manera, el tema que yo había comentado era sobre los alegatos. Y recuerden que en la demanda que hemos estado, en el escrito que hemos estado viendo de los alegatos, pues ha habido una confusión de ideas sin aterrizar lo que pretendemos nosotros llevar al juez. Por eso hemos señalado que cuáles son los objetivos que tiene los alegatos. En primer lugar, ¿qué es lo que yo quiero que el juez vea o el juez sepa, sin que ya esté plasmado en el expediente? Porque si yo le voy a decir al juez, pues mira, está esto que ya viste aquí en el expediente, no, yo tengo que, al hacer el planteamiento, tengo que hacer nuevas ideas para que el juez lo pueda considerar. Así, por ejemplo, me tocó una ocasión que estábamos hablando de los intereses, era un juicio mercantil y el abogado que presentó la demanda, cuando ya me pide el apoyo, pues ya estaba el planteamiento y nunca hizo valer algo relacionado con que si los intereses eran usureros o no, porque recordemos que ya la Suprema Corte señaló que los intereses excesivos pueden considerarse usura y en términos del artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los intereses que son excesivos se convierten en usura y por lo tanto deben estar prohibidos porque es explotación del hombre por el hombre. En consecuencia, los intereses deben de ser reducidos. Ahora bien, hay una tesis por ahí que señala que da un parámetro general para saber cuáles son los intereses que sí son usureros y no. Entonces, en este caso en particular, yo le decía al abogado, pues bien puedes tú, al juez quiero decir, en el planteamiento de los alegatos, decirle, oye, está bien, ya tenemos nuestra deuda con el documento base de la acción y pues debes de condenarlo. Pero también debes considerar que esos intereses no son usureros por los siguientes motivos y ya le haces tu planteamiento y entonces el juez lo puede considerar. Ya me tocó en esa ocasión que el juez dice, tus intereses, ya está el documento base de la acción, tiene que pagarlo, eso sí está condenado. Pero luego sí, continuó diciendo, bueno, pero con relación a los intereses que fue materia de tu alegato,
entonces voy a entrar a considerar por qué sí son usureros o por qué no lo son. Y entonces ya hizo su planteamiento el juez. Aquí el punto interesante es que el juez sí le prestó atención a los intereses, al argumento con relación a que esos intereses no eran usureros. Bueno, que prestó atención para analizar si los intereses eran o no usura. Y entonces él resuelve y dice, como fue materia de alegato, aparentemente no estuvo planteado en la demanda ni en ninguna parte del procedimiento, pero fue materia de alegato y despertaste en mí una luz para que yo entre a analizar si esos intereses son usureros o no. Por eso, siempre en el alegato debemos decir cuál es el objetivo que se pretende, a dónde quiero llegar y a dónde quiero que el juez se percate de que tengo la razón y por qué la tengo. Por eso insisto yo, no nada más es, si le vas a decir lo que hay en el expediente, olvídate. No tiene caso que hagas los alegatos, ya que solamente lo vas a tener en el correspondiente, con la correspondiente lectura del expediente. Entonces, no tiene caso que hagas valer eso. Sin embargo, vas a aportar una nueva idea, una nueva jurisprudencia que tal vez no habías encontrado al presentar tu demanda o alguna prueba que sí pudiera favorecerte, entonces sí, hácelo ver al juez. Por eso, ¿cuál es el objetivo? ¿Y quién es tu receptor? Entonces, en el alegato no debes de señalar tú que aburrir a tu interlocutor con argumentos que ya han sido planteados. Así es que entonces, por eso insisto yo, ¿quién es tu receptor y qué es lo que quieres llamar la atención de él? Por eso decíamos en el programa de este martes que ya pasó, decíamos que decíamos que si podíamos leer o no. Y llegaban, bueno, yo llegué a la conclusión de que sí se puede leer, porque no está prohibido. Pero si tú vas a hacer la lectura de tus alegatos de manera monótona, sin interés, entonces no tiene caso también que presentes esos alegatos. Yo he visto en varios juicios que los abogados dicen, sí, juez, pues debes tener considerado que sí acredité mi acción y por lo tanto debes condenar al demandado. Y ya así, sin hacer un planteamiento, como lo hemos señalado ya en otras ocasiones, de cuáles son los elementos que debemos considerar al hacer un alegato. Y entonces, en este sentido, que debe de ser mi argumentación clara y precisa, con razonamientos fundados y motivados, no inventar ni decir mentiras para que se pueda entender que mi alegato sí tiene un buen punto. Y entonces, ¿cuál es lo que yo voy a hacer? Primero, mi pretensión. ¿Qué es lo que quiero? Que condenes por esto, esto y esto. Segundo lugar, los hechos. Pero no vas a decir, en el hecho 1 dije esto, en el hecho 2 dije aquello, en el hecho... Eso no, sino que haciendo un resumen de cuáles son los hechos que tú estás planteando. Para que entonces el juez ahora sí diga, ah, bueno, sí, ya entendí bien qué es lo que pretendes y cómo y por qué pretendes eso. Ahora sí, ya tengo mi pretensión y mis hechos narrados. Ahora sí, ¿cuál es el fundamento para que el juez vea que sí tengo la razón? ¿Cuáles son los artículos que tuvieron aplicación al caso concreto, tanto en los numerales de codificaciones locales como en la codificación internacional? Sobre todo en materia familiar, que hay más participación, hay muchos tratados internacionales que pueden tener aplicación. Entonces, por eso es que después de mi pretensión y mis hechos, el fundamento legal y la jurisprudencia. También es importantísima la jurisprudencia, y por eso yo siempre he dicho que en el despacho INEJUC nosotros siempre que vamos a presentar un escrito vamos a consultar primero la jurisprudencia para saber si tenemos algún criterio que nos pueda ayudar al respecto. Y segundo, y por último,
también el apoyo con las pruebas. ¿Cuáles son las pruebas que me están aportando esa información que puede justificar mi pretensión que yo la estoy intentando con el juez? Así es que entonces tengo que decirle, juez, mira, la prueba, este hecho está sustentado con este artículo y con esta prueba que acredita que efectivamente tengo la razón. Ahora, lo difícil es que tú concatenes, relaciones esos tres elementos, mi hecho con mi fundamento y con la prueba. Pero entonces tienes que buscar la manera de hacer que esos tres elementos queden ligados, porque a veces va a haber un artículo que no corresponda a la prueba o una prueba que no esté tan relacionada con ese numeral. Entonces tienes que buscar la manera de hacer que esos coincidan. Igual una prueba tiene este fundamento, este argumento, este alegato, y esta otra prueba tiene un alegato, no diferente, pero sí no el mismo planteamiento que en el anterior. Entonces, esa es otra forma. Y también, entonces, por eso, cuando estábamos leyendo, dice, termina el abogado y dice, consecuentemente, con las probanzas mencionadas, se acreditó en juicio la acción intentada por el suscrito en contra del demandado y, por tanto, debe condenársele al pago de las prestaciones reclamadas. Esta conclusión, pues realmente, si nos fijamos, no está mal, pero pues está muy simple. Consecuentemente, con las pruebas mencionadas, se acreditó en el juicio la acción intentada. Pues por eso a mí me parece muy simple ese argumento. Y les digo, son como los que yo cuando he entrado a alguna audiencia me he percatado que hacen así los abogados, sin hacer un planteamiento específico sobre el punto que se está tratando para determinar la procedencia o no de esa acción. Entonces, por eso es importante que cuando hagamos el alegato, tomemos en cuenta, insisto, lo voy a repetir, los planteamientos de mi pretensión, que son los hechos. Segundo lugar, los fundamentos, numerales locales, numerales internacionales y sobre todo la jurisprudencia, pero también podemos agregar inclusive la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos. Esos también pueden ser vinculantes y orientadores para el juez, entonces también hay que hacer el planteamiento. Y finalmente, ¿cuáles son las pruebas que estamos aportando nosotros al juicio para que el juez considere que efectivamente nuestro planteamiento es correcto? Así es que vamos a ver si la próxima semana continuamos platicando sobre este mismo tema ya para concluir sobre esta fase de alegatos que me gustaría que si a ustedes les parece bien, mandar sus alegatos para que los comentemos y criticarlos si fuera el caso y sobre todo que aprendamos más de nuestros errores o de nuestros aciertos. Inclusive, ya les he comentado que quiten los nombres de las personas o lo que pudiera identificar a cualquier individuo que esté relacionado con este asunto. Entonces, por eso es que yo les pido que envíen sus demandas, sus alegatos, sus escritos para que podamos nosotros hacer más interesante nuestro programa y hacerlo más participativo y que podamos todos aprender más. ¿Sí? Entonces, muchas gracias. Pasen un bonito fin de semana, ahora sí súper largo, y esperamos regresar ya para este día 5 de abril con muchos ánimos y podamos continuar con nuestras actividades que por suerte ya empezaron los juzgados a laborar. Y no olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube, dándole clic a la campanita y suscribiéndose para que les llegue información sobre nuestras cápsulas, sobre nuestros programas, y también síganos en nuestro Facebook del Instituto Jurídico INEJOC y mi Facebook personal, Víctor Lavín.